El mismo Ampere había notado que la corriente no pasaba en todos los circuitos. O sea, cuando trabajabas con una resistencia, todo era muy bonito, la corriente pasaba a la resistencia. Pero que creen que cuando tienes un capacitor no pasa la corriente. Entonces, digamos así, tienes el positivo y el negativo. Y cuando tienes aquí un capacitor, la corriente iba en esta dirección, la corriente, y al llegar acá, pácatelas, ya no pasaba, y sin embargo pasaba del otro lado. Pero si le hacemos zoom aquí, en realidad lo que está pasando, entonces tenemos una placa así, y la otra exagerada aquí, la misma placa. Entonces lo que pasaba es que llegaban los electrones y se detenían en esta placa. Y luego continuaban de aquí y se iban. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Los electrones nunca pasaban esta parte porque aquí había un aislante. Y ustedes lo hicieron, les pusieron aislantes y entonces ya no pasaban los electrones. ¿Cómo es que los electrones brincaban? Nunca brincaban en el aislante. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Resulta que cuando tú cierras un contacto aquí, al momento de que empiezas a salir una carga de la batería, se libera un pulso electromagnético. Y ese pulso electromagnético se dispersa así, y conforme va viajando la corriente, el pulso también va viajando con la corriente. Entonces ese pulso va viajando, y cuando llega aquí el pulso, ese pulso aquí hace que al llegar acá se liberen más electrones, pero de este lado. Entonces pueden encenderse pasan los electrones sin necesidad de que haya corriente, porque hay un pulso electromagnético. Y ese pulso electromagnético es un campo magnético que se está desplazando a una velocidad. Entonces es el mismo fundamento como por ejemplo el de los transformadores, ¿sí? A eso vamos, ahí es el principio de cómo funcionan. De hecho hay un canal de ciencia que no me acuerdo su nombre, que sale de que hay un circuito gigante, de que entonces tienen aquí la batería y resulta que aquí hay una resistencia, ¿no? Y resulta que esto es tan largo, esto es tan largo como la velocidad de la luz en metros. O sea, lo vamos a redondear a 3 por 10 a la 8 metros. Y la pregunta que te hacen es, ¿cuánto tiempo va a tardar en empezar a pasar corriente ahí en esa resistencia? ¿Cuánto tiempo creen que va a tardar en pasar la corriente a esta resistencia? Si la corriente nada más viajara así, pues tardaría un segundo, ¿no? Pero resulta que como el pulso electromagnético viaja haciendo esto, entonces en el momento en el que alcance la resistencia no habrá pasado ni siquiera un segundo, habrá pasado mucho menos cuando alcance esta resistencia. En realidad el tiempo que habrá pasado, bueno, ves que me falta definir esta distancia. De aquí para acá vamos a decir que hay 1 metro. De aquí para acá vamos a decir que hay 1 metro. Entonces el tiempo que va a pasar al llegar aquí es 1 sobre c. O sea, 1 sobre 3 por 10 a la 8 segundos. O sea, tardarían nanosegundos en empezar a pasar corriente. O sea, si yo hago la gráfica de cuánta corriente está pasando con respecto al tiempo, va a haber 0 hasta que pase 1 sobre 3 por 10 a la 8. 1 por 3 por 10 a la 8 va a empezar a haber corriente. Y voy a anotar esto, que va a brincar, y esta corriente se va a mantener más o menos
hasta que llegue la corriente verdadera, y ahora sí va a hacer otro brinco hasta que ya pasa toda la corriente. Aparentemente está así muy sí, chido, ¿no? Bien, gracias. Vamos a hacer otro esquema. Vamos a suponer ahora que tenemos un circuito muy similar. Igual de aquí para acá es tan largo como 3 por 10 a la 8 metros. Y aquí tengo una resistencia y aquí tengo otra. Y lo que me interesa nada más es esta, cómo va a estar el flujo de corriente en la segunda resistencia con respecto al tiempo. Y vamos a medirlo a nivel cuántico. Entonces aquí estaría la corriente. Ahí está la corriente y ese es el tiempo. Al momento de que yo cierro el circuito, yo hago este clic, ya lo cierro, entonces se va a liberar un pulso electromagnético. Pero cuando llegue la corriente aquí, esta otra corriente va a ocasionar un segundo pulso electromagnético. Entonces lo que yo voy a ocasionar es esto. Un pulso se mantiene, luego llega el otro, se mantiene, y hasta que ya llega el verdadero va a ocasionar esto. No sé si lo están viendo cuál es el efecto. Entonces, entre más elementos tenga la celdilla, más pulsos se van a llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasó? Tengo una duda. Entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje llega a la primera parte de la corriente? ¿Cuántos amperes? Eso necesitamos las ecuaciones de Maxwell para ver los porcentajes. Ahorita nada más es ilustrativo, pero sí no está, no tengo el libro, pero sí vamos a calcular, porque ahorita hasta ahorita nada más esta correlación que les puse del voltaje, la que acabo de borrar, el voltaje es igual al beta por U por L, hasta aquí. Bueno, ahorita lo vieron con, no vais a romper. ¿Está bien? ¿Estás bien? Estoy experimentando. No los traten de separar porque se pueden volar una uña. Son bien potentes sus imágenes. Bueno, a lo que voy es que aquí metí el material. ¿Qué? ¿Se zafó? ¿Metí el material ahí en esas ecuaciones? No. Este es aluminio. Vamos para la cámara a ver si. ¿Sí se ve en la cámara que prende? Sí. ¿Sí? Bueno, este es aluminio. Este era cobre y con los dos vieron el efecto de que prendía. El material no está incluido aquí. Esta ecuación funciona para cualquier material. Entonces, si yo tomara un tubo de... me hubiera traído. Voy a ir a la clase. Si yo tomo una manguera con agua, con tal de que conduzca la electricidad, que tenga poquita sal y hago el mismo efecto, también va a prender el LED. No importa el material para generar el voltaje, para generar la corriente, sí. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase. Precisamente, pues, lo que habíamos visto del efecto, bueno, sí, aprovechando que muchos no vinieron a la otra clase, la corriente es esto. Esto debería caer así, no en caída libre. Mis reflejos no me darían para alcanzar a agarrarlo. Y si lo hago al revés, mis reflejos no van a dar. Nada más cuando el neodimio es el que está en contacto. Entonces, para los que no vinieron a la clase pasada, hagan esto. Pásenlo lo más rápido que puedan. Entre más rápido lo pasen, más van a ver el efecto. Porque se está creando una corriente y esta corriente crea un campo magnético que está repeliendo a esto.
por eso están sintiendo el efecto electromagnético. Eso es el frenado magnético. La otra clase lo vamos a ver. De hecho tengo unos tubos de cobre que se ve bien chido. De hecho es un reto que vamos a hacer, de que dejan caer el imán dentro del cobre y tienen que poner su firma en su cuaderno. Quien lo logre hacer les subo un punto, bueno, un punto para el parcial. ¿Va? Entonces ahí pásenlo para los que no lo vieron. Aléjenlo de las calculadoras. Bueno. Entonces, si hago infinitos, esto lo puedo representar también así. Un bucle, otro bucle, otro bucle, otro bucle, otro bucle, otro bucle y para acá. ¿Cómo se llama esa cosa? Pues es esto. Eso es una bobina. Una bobina solenoide, o ¿cómo se llama? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, entre más vueltas tiene una bobina, más rezagos le hace a la fuerza electromagnética. Entonces esta se va como que a pulsitos. Precisamente, entonces, si tiene muchas espiras, así es cierto, cada una de estas vueltas se llama espira. Y entonces, entre más espiras tiene, lo que voy a observar es que va a hacer estos pequeños saltos por cada espira que tenga hasta que alcanza el umbral. Y si tiene muchos, ya ni siquiera se ven estos escalones. Ya lo único que ven es esto. Ya lo único que van a ver es esto. Y entonces, ya nada más para terminar, para explicar lo que es una bobina. Cuando vimos capacitores, recuerdan que el voltaje en el capacitor, el voltaje con respecto al tiempo se comportaba así y llegaba a lo que es el voltaje máximo. Entonces, si estás ofreciendo una onda cuadrada, es decir, una onda así, que sube de golpe, el capacitor va a evitar que suba de golpe, va a subir más o menos amortiguadamente. De hecho sí, esto se llama amortiguamiento.